de México. Vamos a platicar ahora con el licenciado Carlos Navarrete, quien es presidente del Senado de la República, representante por el PRD, a quien siempre saludo con mucho gusto. Señor licenciado, senador, buen día. Oscar Mario, enorme gusto saludarte, buenos días. Oiga, da gusto ver este tipo de fotografías en el periódico, donde aparece Gustavo Madero, senador, Carlos Navarrete, presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, senador también, juntan sus manos una sobre otra en señal de solidaridad, envían un buen mensaje a la ciudadanía para buscar lo que no se ha dado en muchos años en este país, que es una buena reforma fiscal que quedará pendiente para el 2010, pero en la cual comenzarán a trabajar en el corto plazo, señor licenciado. Sí, Oscar Mario, déjame platicarle al auditorio y aquí qué fue lo que pasó ayer en Monterrey, Nuevo León. Fuimos invitados a un panel en el marco de la cumbre de negocios que año con año organiza el licenciado Miguel Alemán, el gobernador de Veracruz. Y en ese panel hubo un debate muy intenso, muy fuerte entre el senador Madero, el senador Beltrones y un servidor, porque se colocó el tema de quién quedó satisfecho con el paquete fiscal 2010 que se acaba de aprobar hace unos días en la Cámara de Diputados y de Senadores. Y resultó que la bancada del gobierno, el PAN, expresó su profunda insatisfacción con lo aprobado, aunque lo propuso su gobierno y lo votó el PAN. El PRI dijo una cosa parecida, que no había aceptado del todo el paquete del gobierno y que no había quedado satisfecho con lo que se aprobó, pese a que el PRI sumó sus votos en la Cámara de Diputados y en el Senado se ausentó del Pleno para que el PAN pudiera votar el paquete fiscal. Y en el PRD, que votamos en contra tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, expresamos que teníamos un amargo sabor de boca por el incremento de impuestos a varios sectores de la población que no había dejado satisfecho a nadie. Este es un paquete fiscal muy extraño, Oscar Mario, porque no tiene consenso social, no tiene respaldo de nadie, incluso no tiene ni siquiera satisfacción del propio gobierno y de la bancada del PAN. En eso estábamos en un debate intenso que moderó un colega tuyo, cuando ya puestos de pie, habiendo terminado el debate y el foro, recordamos que en el 2006, en aquel entonces el senador Manlio Fabio Beltrones, el senador Santiago Krill del PAN y yo, habíamos ido a un foro semejante a Hermosillo, Sonora, y ahí al finalizar el foro, habíamos logrado pactar 3 o 4 reformas que después se concretaron en 2007 en el Senado. Al recordar este antecedente, surgió espontáneamente el planteamiento, bueno, ¿y por qué no, al terminar este foro, hacemos un acuerdo semejante? Si nadie estamos satisfechos con lo que ocurrió ahorita, no repitamos lo mismo en el 2010. Mejor vamos a una reforma hacendaria y fiscal profunda, integral, y vamos a hacer un compromiso público. Y ahí, con la presencia de Miguel Alemán, de Amalia García, gobernadora de Zacatecas, del gobernador de Nuevo León, decidimos hacer público el acuerdo de que PAN, PRI, PRD, en el Senado de la República, nos comprometeríamos a involucrar a los bancadas que representamos e iniciar las conversaciones de inmediato como tema prioritario en 2010 para buscar una reforma hacendaria integral de ingreso y gasto, de disminución de gasto corriente del gobierno, de disminución de gasto corriente de los poderes, de una transparencia en los recursos de los gobernadores, de una mejor distribución de recursos a municipios y estados, y eso lo vamos a hacer, lo vamos a iniciar en el primer trimestre del 2010, para que en septiembre, cuando empiece el paquete fiscal a discutirse para 2011, tengamos algo muy diferente a lo que tuvimos ahora. ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿Van a hacer una serie de foros o cómo lo acordaron, señor? Esa es otra cosa que acordamos también ayer. Sí. No vamos a repetir el esquema de un gran foro donde todo el mundo hable, participe y repita lo que todo el mundo sabemos. Partimos de un hecho, Oscar Mario. El diagnóstico está ya muy elaborado por parte de todos los sectores. Así es. No necesitamos más diagnósticos porque eso los tenemos todos. Así es. Lo que hace falta es ponernos de acuerdo en qué es lo que podemos aprobar conjuntamente. Claro. Y déjame adelantarte algo que anoche le dimos una continuidad a la conclusión de Monterrey. Cenamos por la noche de ayer con los ministros de la Suprema Corte para ver varios temas pendientes que tenemos legislativos, y ahí se mencionó con la presencia de Madero, de Beltrones y de un servidor, que la Conferencia Nacional de Gobernadores en la antepasada legislatura construyó más de 300 acuerdos en una convención fiscal que fueron entregados a la Cámara de Diputados en su momento, y que ahí hay un conjunto de acuerdos que se dieron por unanimidad
de los gobernadores del PRI, del PAN y del PRD. Y que por lo tanto, ahí en ese marco, hay materia para iniciar las conversaciones. No necesitamos empezar de cero, Oscar Mario. Podemos retomar esas 300 conclusiones de los gobernadores, que tiene que ver con ingreso, impuestos, gasto, federalismo, fortalecimiento municipal, control del gasto, un conjunto de temas muy importantes y que podemos retomar para que sean la base de una conversación, yo le diría en términos coloquiales, en una mesa y en mangas de camisa para trabajar, no en grandes parafernalias que solo sirven para hacer diagnósticos que ya tenemos. Bueno, qué bueno que sean tan pragmáticos. ¿Para cuándo tendrán? Me imagino que van a elaborar un documento final, eso sí, ¿no? Sí, tenemos que elaborar una ruta en la Junta de Coordinación Política del Senado y además decía podemos procesarla. Vamos a dejar que termine el año para procesar bien el documento y creo que en enero estaremos en condiciones de poder plantear un documento de consenso que empiece a trabajar conjuntamente, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Los diputados federales han tomado una iniciativa ya de convocar audiencias de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y han pedido que el Senado también participe. Creo que es una excelente iniciativa que se complementa con este acuerdo de Monterrey ayer, y creo que las dos cámaras, que somos corresponsables en materia de ingresos, podemos compaginar el esfuerzo para que tanto las audiencias convocadas por la Cámara de Diputados como esta búsqueda de acuerdos desde el Senado nos lleven a que a más tardar al terminar el primer semestre del 2010 tengamos proyectos consensados también con el gobierno para que sean parte del paquete fiscal que en septiembre podamos aprobar antes de que termine el año y antes de que salga 2008. Y este resumen, me imagino que lo darán a conocer con antelación a todos los sectores que intervienen en la economía, ¿no? Por supuesto. Sí. Una vez que tengamos ya puntos de referencia, habrá que hacer partícipes a sectores de la economía, a empresarios, a sindicatos, a especialistas, para que enriquezcan el planteamiento. Pero te insisto, Oscar Mario, hay un punto de referencia de lo que la CONAGUA ya logró, y me parece que hay que recuperar, ha de estar en algún escritorio del Congreso, estas 300 conclusiones. Yo tengo en el grupo parlamentario al senador Alfonso Sánchez Anaya, que era gobernador del estado de Tlaxcala, y que participó en ese esfuerzo. Él seguramente tendrá conocimiento detallado de las conclusiones a las que arribaron, y hay que retomar lo principal de esos acuerdos, consensados ya con todas las fuerzas políticas, y que pueda ser base para la reforma hacendaria que podamos hacer para 2010. Pues sí, porque será casi un hecho histórico, y qué bueno que adopten una estrategia diferente para dar resultados en el corto plazo. Estoy hablando de septiembre del 2010, ¿no? Así es la percepción, Oscar Mario. Señor senador, le enviamos un saludo muy cordial y siempre es un gusto platicar con usted, ¿eh? Te lo agradezco mucho, Oscar Mario. Muy buenos días. Muy buenos días. Fue don Carlos Navarrete, presidente del Senado y coordinador del PRD en la Cámara Alta. Ayer, bueno, pues esto acuerda con Gustavo Madero, coordinador de los panistas también en la Cámara Alta, y de Manlio Fabio Beltrones, quien es también comandante de los priistas en el Senado de la República.